Saludos. Hoy vamos a comenzar con Daniel Lara Farías y datos muy precisos y muy concretos, y con Hugo Chávez, sí, los dos, con Daniel y con Chávez. Porque cuando comenzaba un periodo de un nuevo presidente en el país, si yo tenía un programa, ya fuera en el Canal 2, ya fuera en el Canal 10 o fuera en Venevisión, el día en que tomaba posesión, en la mañana, le hacíamos un programa, un homenaje a esa persona que la mayoría de la gente que votó, pues le dio la autoridad para ser el representante de todos los venezolanos. Eso mismo hicimos con Chávez, y es muy interesante ver qué decían los presidentes ese día que ya sabían que iban a ser presidentes, ya habían sido nombrados presidentes, y en la noche o en la tarde iba a ser el acto oficial, para saber cuáles eran sus prioridades realmente. No en la campaña electoral, que lo que buscan los políticos es el voto de la mayoría para poder llegar justamente a Miraflores, sino en el momento en que ya lograron Miraflores. ¿Cuáles son las prioridades? Pero lo interesante es conocer, por ejemplo, en el caso de la economía y los puestos de trabajo, lo que decía Hugo Chávez el día que tomaba posesión del poder y lo que hizo después o lo que se dejó de hacer. Si todo eso que él criticaba, con base, por cierto, porque tampoco es que estábamos viviendo una utopía, ¿ok? Si todo logró, aunque sea mejorarlo, o lo empeoró. Pero para eso, después de escuchar a Chávez, tenemos a Daniel Lara Farías, que buscó datos muy precisos, oficiales uno, otro del país y de los diferentes ministerios, sino también de organizaciones internacionales. Vamos a ver, por ejemplo, en este primer programa, porque queremos hacer varios, en este primer programa, ¿cuál realmente era el interés? Bueno, realmente no. ¿Cuál era el interés en ese momento de Chávez? Y si realmente ahí también nos engañó. O fue un incapaz, junto con su gente, y no pudo lograr ni siquiera una cuarta parte de lo que anunciaba. Escuchemos primero a Chávez y después vamos a ver qué datos nos tiene Daniel Lara Farías. Primero, cómo era la Venezuela que él recibe, y luego qué pasó después. Con datos, señores, no por hablar, no porque estamos a favor o en contra de Chávez, ¿no? y de su heredero, Maduro, sino datos concretos. Esto es lo interesante de este programa. O que los niños de los pobres no sean pobres, o incorporar a los pobres al proceso productivo. Para incorporarlo tienen que saber con estas manos hacer algo, y con esta inteligencia tener conocimientos para hacerlo, desde la maquila hasta dirigir grandes empresas, porque hay más de uno que empezó siendo motorizado y terminó dirigiendo la empresa donde era motorizado muchos años antes. ¿Cómo romper la cadena hoy en día con un 84% de pobres? Hay dos elementos ahí dentro de lo que tú planteabas. Uno es el empleo y otro la educación. Dos ejes, uno de corto plazo y otro para empezarlo en el corto plazo, pero de muy largo plazo, que es la educación, el empleo. Es allí donde nosotros planteamos que tenemos que alejarnos de los extremos de los modelos económicos. El extremo del modelo estatista, populista que fracasó, pero es el otro extremo del modelo del libre mercado extremo, el neoliberalismo salvaje, lo llama el Papa, que lo que genera es desempleo y más desempleo. Tenemos que buscar una posición intermedia, un punto de equilibrio, y por eso yo la he encontrado. Sí, la hemos encontrado. Nosotros vamos a iniciar en las próximas horas, Napoleón, un plan, un programa urgente para generar empleo, donde entre otras cosas las Fuerzas Armadas conmigo al frente van a tener un papel muy importante. Esta próxima semana vamos a iniciar ya un censo de desempleados en todos los pueblos y en todas las ciudades de Venezuela. Y para poner un solo ejemplo, yo voy a activar, y así lo voy a anunciar en el desfile de pasado mañana, te voy adelantando algunas cosas, voy a activar batallones de agricultura, de producción agrícola,
para que las Fuerzas Armadas se pongan a trabajar y sean un motor entre otras instituciones, pero no solamente las Fuerzas Armadas. Vuelvo a hacer un llamado a mis amigos, ustedes de los medios de comunicación social. Tenemos que ponernos todos al frente de esta guerra. Ponernos todos al frente de la guerra, pedía Hugo Chávez ese 2 de febrero del año 99, cuando se juramentaba como presidente, luego de haber sido electo el anterior 6 de diciembre del año 98. ¿Dónde están los datos y dónde están las consecuencias de la aplicación de su política? En primer lugar, hay que plantear lo siguiente. Hugo Chávez llegó en el año 99 con una sola propuesta, que fue la propuesta por la cual la gente votó por él. Y era la propuesta de un cambio constitucional, de la constituyente. Él vendió la constituyente como solución a todos los problemas. Y cuando se revisa la propuesta económica, la propuesta educativa y las propuestas en otras áreas, lo que se encuentra es un gran vacío. Tanto es así, tanto es que no era importante para él en ese momento el tema de la economía, que se dio el lujo de dejar como ministra de Finanzas a la ministra anterior del gobierno de Caldera, a Maritza Izaguirre, quien estuvo durante creo que casi un año al frente de ese ministerio, haciendo o asegurando que las finanzas marcharan de forma estable, sin mucho, sin mucho estrépito en cuanto al cambio de gobierno que se estaba realizando. ¿Por qué ocurrió eso? Porque Hugo Chávez no tenía en ese momento como prioridad la economía. Su prioridad era el cambio constitucional para poder secuestrar a la nación, hacerse una constitución a su medida. Y en segundo lugar estaban los programas económicos, que su programa económico era uno solo, que es la famosa frase, en nombre de los pobres multiplicarlos. Frase de Ángel Azago que creo que es ideal para definir cuál es la propuesta económica de Hugo Chávez. Pero una cosa son las palabras, las que el señor dijo, y otra cosa son los hechos. Y los hechos son perfectamente verificables si se revisa cómo después de 22 años de ejercicio de gobierno por parte de Chávez y de su heredero maldito, Nicolás Maduro, puede constatarse cómo ha quedado la economía después de esa supuesta, de ese punto intermedio, porque él dijo, si lo escucharon bien, que había que alejarse del populismo estatista y que había que alejarse del neoliberalismo salvaje. Sin embargo, todos sabemos que el populismo estatista lo llevó al máximo y que las consecuencias que en otros países ha dejado el fulano neoliberalismo salvaje no se comparan con las consecuencias que ha dejado el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Es muy fácil ver las cosas y lo que hay que hacer es revisar los números. Y al revisar los números nos encontramos con cosas como las que vamos a ver en las siguientes tablas que han realizado constatando los números oficiales, expertos venezolanos y de otros países. Fíjense, el señor hablaba de poner en marcha un plan contra el desempleo y que él iba a lograr acabar junto a la Fuerza Armada con el problema del desempleo y hacer un censo de desempleados. Cuando vemos estas cifras presentes en la página de cifras y de estadísticas Statista y vemos la comparación que hay entre los países de América Latina en el periodo que va del 2019 y se proyecta hasta el 2024 en porcentajes, nos damos cuenta que el país líder en desempleo en América Latina es ese país al cual Hugo Chávez le prometió en el año 98 que junto a la Fuerza Armada le iba a dar empleo pleno a sus habitantes. Allí ven cómo la tasa de desempleo supera el 40% y se proyecta para el año 2024 en más del 50% de la población económicamente activa. Cuando vemos eso y vemos las comparaciones, nos damos cuenta que Venezuela supera de largo a otro país depauperado por el socialismo del siglo XXI, también por un narcorrégimen y también por una tiranía de corte socialista, que es la de Daniel Ortega en Nicaragua, a la que prácticamente duplica en desempleo, considerándose esto además muchísimo más grave.
porque los problemas económicos en Nicaragua han sido endémicos a lo largo del tiempo, pero Venezuela, siendo un país petrolero, el último de sus problemas en el pasado había sido la escasez de puestos de trabajo. Luego vemos cómo se asoma a Brasil, otra víctima del socialismo del siglo XXI, Puerto Rico con los problemas endémicos que no ha podido solucionar aún, la Argentina también víctima del socialismo del siglo XXI, Colombia, que parece ser que a pesar de los números que tiene, quiere abrazar también al socialismo del siglo XXI para matar cucarachas con mandarria. Y luego Perú, otra víctima, Chile, otra víctima, México, otra víctima, y la pobre Honduras, que bueno, en Honduras se metieron también. Creo que estos datos quizás de alguna manera puedan ser ilustrativos de lo que termina siendo la promesa de Hugo Chávez con respecto al desempleo. Pero es que no son suficientes, porque si analizamos bien, hay otros datos que además de las cifras de desempleo ilustran muy bien todo lo que Hugo Chávez fue capaz de hacerle a la economía venezolana. Por ejemplo, en este cuadro hecho por el profesor Daniel Laud, el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, nos ha dejado claro la gravedad del tema, porque no solamente es que el desempleo supera todas las peores cifras de América Latina y del mundo, sino que los que están empleados, el salario que tienen no les da ni para comer. Si nos fijamos bien, desde el año 74 hasta el año 2019, donde se elabora 2019-2020, que es el final de este cuadro, fíjense ustedes los brincos que da el salario integral del venezolano sumando el salario mínimo y el bono de alimentación. Allí pueden darse cuenta que en el año 98, cuando llega el chavismo al poder, el salario del venezolano, fíjense en el nivel en el que se encontraba, era uno de los salarios mínimos junto al bono de alimentación más altos de la historia de Venezuela desde el año 74. Es decir, que ni siquiera durante el boom petrolero el salario real del venezolano había estado tan alto como lo estuvo en el momento en que Hugo Chávez llegó al poder. ¿Y qué pasó? Ya en el año 2001 pueden ver cómo empieza a caer el nivel del salario y dicha caída se mantiene, o el nivel del salario mínimo unido al nivel del bono de alimentación se mantiene estable en el tiempo, casi hasta el 2013, cuando empieza la caída vertiginosa hasta llegar al punto del día de hoy, donde en el 2019 un salario mínimo oficial está rondando los $5. Vistas las cosas de esta manera, se puede hablar de alguna forma de que Hugo Chávez logró mejorar no solamente el empleo o los números del desempleo, sino subir la calidad de vida del trabajador. Le disolvió el salario en los bolsillos, porque no solamente le coloca un salario que en dólares viene siendo, bueno, ni para comprarse un café, sino que además de eso destruyó la moneda, y al destruir la moneda le disolvió al venezolano el salario en su propio bolsillo. Cuando se ven estos números y se compara, que es importante las comparaciones, porque es que en las comparaciones es donde se ve la verdadera desgracia. Cuando hacemos la comparación que debemos hacer, nos damos cuenta de cosas como la que vemos en pantalla. Otro dato de la página Statista. Cuando usted compara los niveles de salario mínimo en Latinoamérica en el año 2021, se da cuenta que el salario mínimo más alto de la región es el de Chile y el de Venezuela es el más bajo, casi rondando $1. Vistas así las cosas, habría que preguntarse, ¿qué hizo Venezuela y qué hizo Chile? Bueno, en Chile se hicieron cosas que en Venezuela no se hicieron, fundamentalmente porque en Venezuela llevamos al poder a unos personajes que estaban dispuestos a destruir el aparato productivo si de ello dependía su estadía en el poder, que destruyeron la economía venezolana, porque destruyéndola garantizaban una población esclava, porque destruyendo la economía, expropiando, garantizaban que Venezuela fuese esclava de la renta petrolera, y esa renta petrolera iba a ser repartida por el régimen, y de tal manera todo el que dependiera de la renta petrolera tenía que ser chavista. Eso es el proyecto de Hugo Chávez. Pero vistas las cosas de esta manera, es necesario también hacer la comparación final, que es qué se tenía en el año 98 y qué se tiene ahora. Y eso lo vamos a ver en la siguiente estadística. Fíjense ustedes esto que tienen aquí. Aquí pueden ver ustedes los niveles
de desempleo históricos en Venezuela. Fíjense bien, cuando nos acercamos a la estadística, cómo la tabla comienza en el año 90 y termina en el año 2018. Es decir, le estamos dando todavía 3 años de ventaja. En el año 90 se tenía un desempleo del 10% de la población económicamente activa. Eso fue en el año 90. Fíjense ustedes, además, que esto es importante, que entre el año 92 y el año 93, y el año 92 y el año 94, en plena crisis, golpe de Estado y destitución de Carlos Andrés Pérez, los efectos del programa económico de esos años lograron tumbar los números del desempleo, hasta el punto que en el año 92, año de golpe, el desempleo cayó al 8,33%, y en el 93, año de la destitución de Carlos Andrés Pérez, el desempleo, casi estábamos en pleno empleo, 6%, 6,88% de desempleo. Después de eso vino la desgracia. Y si bien hubo números fluctuantes durante el propio periodo de Chávez, llegando el desempleo a ser el número más bajo en el año 2013 de 7,47%, cuando nos damos cuenta de lo que sucedió en el año 2018, donde el desempleo alcanzó más del 30% y donde el día de hoy vemos cómo el desempleo ronda y proyecta superar el 40 y el 50%, nos damos cuenta de que la promesa de Hugo Chávez no solamente se quedó corta, sino que fue simple y llanamente una gran mentira. Y eso sin hablar de los negocios en los que se metió la Fuerza Armada durante el gobierno de Chávez. Porque si vamos a hablar de la participación de los militares en el aparato productivo del país, tendríamos que empezar a hablar de los números que da la DEA y no de los números que dan los bancos centrales. Y ya eso sería harina de otro costal. Creo que podemos seguir evaluando las cosas que dijo y que prometió Hugo Chávez y las cosas que cumplió. Y por supuesto, los números muestran, pero sus palabras también. Tú sabes que el presidente Caldera decía hace unos días que él me entregaba un país en marcha. Yo le respondí desde Barinas que sí, en marcha, pero hacia el infierno.